Buen día. Buen día, profe. Hola, profe, buen día. ¿Cómo andan bien? Hola. Buenas. Bueno, son las 8. Entiendo que a las 8, yo le había puesto el mensajito, a las 8 empezamos, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Esperamos 2 minutitos y largamos, ¿no? Chin, 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 chin. ¿Tuvieron clase a ver con Paola? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Bueno. ¿Qué hicieron a ver con ella? Repasamos cónicas. Repaso de cónicas. Bueno. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Ese es el aula virtual. La cosa acá. ¿Se ve la presentación ahí, sí? Sí, profesor. Sí. Bueno. Bueno, larga uno más. Buen día a todos. Yo me voy presentando. Voy a ubicar esto por acá. Bueno. El chat, yo lo dejo ahí, pero me cuesta un poquito verlo, ¿sí? No puse el otro monitor ahora. Así que si quieren preguntar algo, usen el micrófono, please. Bueno, buen día. Me presento yo. Mi nombre es Leonardo Giordano. Yo soy el adjunto de este curso, ¿sí? O sea, yo les voy a dar la parte teórica de Análisis Matemático 2. ¿Ah? Ese es el mail mío de la facultad, para lo que quieran escribir, para la duda que tengan. Yo estoy también en Análisis 1 y Análisis 2, bueno, estoy desde el 2001. ¿Ah? Yo soy ingeniero en electrónica. Yo me dedico a lo mío, digamos, tengo y tuve siempre mis emprendimientos, mis empresas de desarrollo de software embebido y esas cosas, ¿sí? Yo me dedico a lo mío y lo de la docencia es una cuestión que me gusta. Yo tengo este curso que es anual de industrial y tengo un cuatrimestral de análisis 2, que es el segundo cuatrimestre de electrónica, ¿sí? Y después de análisis 1 tengo dos anuales y un cuatrimestral, ¿sí? La profe de práctico en la JTP es Paola Dofo, ¿sí? Ella es contadora, que ya la conocieron ayer. ¿Ah? Y el jefe de cátedra, para que se conozcan quién es Gonzalo Ayaza. ¿Ah? Yo no sé si pudieron entrar todos al aula virtual o no. ¿Pueden todos entrar? ¿Alguno tiene problemas para entrar al aula virtual? ¿No? Bueno. Si alguno tiene algún problema por el tema de aula virtual, me escribe y yo lo soluciono, ¿sí? Si alguien no puede entrar o alguien pidió cambio de curso, porque por ahí los cambios de curso llevan un tiempito. ¿Ah? Yo soy incluso el responsable de las aulas virtuales de análisis 1 y análisis 2 en examen final, más allá de que no sé qué va a pasar a partir de abril, si se va a seguir tomando virtual los exámenes finales o no. En principio, el 1 de abril volveríamos a presencial. La presentación esta está subida al aula virtual y las clases, yo estas clases no las grabo, pero están grabadas todas las clases del año pasado, no del anterior. ¿Ah? Entonces, si van al aula virtual, tienen ahí una lista de reproducción en YouTube o están puestos incluso, creo que los links a cada tema, a cada clase. ¿Estamos con eso? Profe, Sí, una profe. consulta. Disculpe.
Nosotros volveríamos presencial el 1 de mayo, ¿no? O el 1 Bueno, de abril. hay discusiones de cuándo se vuelve. Ah, bien, bien. ¿Sí? Fines de abril, pero o sea, es cierto, lo último creo que nos han dicho que va a ser después de abril, ¿sí? Algunos cursos a lo mejor también lo vuelven un poquito antes, bueno, la facultad también va haciendo sus pruebas para ver cuánta gente va y demás, ¿no? Yo apenas sepa, les comunico, digamos. ¿Dudas con esto o no? Esto no hay nada, pero dudas. Esto, a ver, entiendo que lo han visto con Paola ayer, cómo es el tema de regularidad y promoción. Por las dudas lo repasamos y si tienen alguna pregunta aprovechen para preguntarla ahora, ¿sí? ¿Alguna duda? En análisis 2 cambios desde el año pasado, ¿sí? No existe más la figura de promocionado práctico y regular como estaba en análisis 1 y otras materias, que eran dos figuras distintas. En análisis 2 es directamente regular, ¿sí? Regular significa aprobar los dos parciales prácticos, los dos parciales que le va a tomar Paola, fecha y temas lo van a ver con ella, ¿sí? Con nota 6 o más, ¿sí? Y se puede recuperar uno. El que obtiene esa condición de regularidad quiere decir que tiene promocionado la parte práctica. ¿Ah? O sea que o quedan regulares, que implica la promoción del práctico, o quedan libres. ¿Ah? Bueno, acá está puesto, digamos, los alumnos regulares solo rinden examen final teórico. Esto en realidad está cambiando ahora, ¿sí? Empezó a cambiar desde de los últimos turnos de examen, porque lo que se pretende es que el examen final sea uno solo, entonces el examen final ya no es solamente teórico, de preguntas y cuestiones bien teóricas, sino se empieza a tomar también algo de aplicación o algo de ejercicios durante el examen final, por más que sea teórico, ¿no? Y bueno, las condiciones de promoción directa o de aprobación directa es que sean regulares, o sea, que aprueben los parciales prácticos que van a dar con Paola, y que aprueben dos parciales teóricos con notas 6 o más. De nuevo, se puede recuperar uno. Esos parciales sí se los tomo yo. ¿Ah? ¿Duda Una con eso? pregunta. Sí. Buen día. O sea, Vale. tipo, aprobamos y promocionamos con 6. Es como que es esa la única nota. Sí, 6. Ah, listo. Si se acuerdan, bueno, yo también estoy en análisis 1. Análisis 1 es un poquito diferente. El año pasado ustedes cursaron análisis 1, nos quedó un curso el año pasado, y era 6 para regular, 7 para promoción, ¿se acuerdan? Acá no. Acá es 6. ¿Ah? 6 o más, regular. Y regular quiere decir que promoción en el práctico. ¿Ah? Y menos de 6 es libre. Profe, una pregunta. ¿No el Sí, 6 es 60%? no necesariamente. No, el 6 es discutible muchas veces. Depende de cómo se corrija, cómo lo corrijamos. No necesariamente el 6 es 60%. En general, bueno, eso cada profe lo va eligiendo, ¿sí? Yo muchas veces, por ejemplo, el 6 es 50%, bueno, lo voy manejando dos. ¿Sí? Sí. De todas formas, para colmo, ustedes, al margen de que, yo no sé si hay muchos recursantes o no, pero supongamos que la mayoría, o muchos son ingresantes del año pasado, o sea, el año pasado tuvieron su primer año en facultad, ustedes han hecho todo virtual, ¿ah? A partir de este año vamos a volver a la presencialidad, los parciales van a ser presenciales, o sea que cambia de nuevo la cosa, ¿tá? Ustedes a lo mejor venían acostumbrados a rendir virtual, en aula virtual, y ahora, por lo menos lo que nosotros tenemos como comunicación es que independientemente de lo que pase, los parciales van a ser presenciales. ¿Sí? Eso es lo que nos han dicho. Incluso, para nosotros no nos afecta tanto porque como este curso es anual, el primer parcial, sí o sí, el primer parcial suele ser allá cerca de junio, julio para práctico, y yo creo que el teórico lo puse después en agosto, o sea, ya es bastante adelante, entonces seguramente vamos a estar en la presencialidad, digamos, ¿sí? Hay muchos recursantes, a ver, voy a tirar una... Deme un segundo, ¿eh?
Voy a tener una encuestita acá. Encuesta. Cursando por primera vez. ¿Profe? Sí, Entonces, para resumir, el práctico nos da la regularidad y con usted, digamos, nos da la promoción. claro. Y si se acuerdan, esto es igual que análisis 1, los parciales teóricos son opcionales. Los hace el que quiere, el que no quiere no los hace. ¿Ah? Y no pasa nada, digamos, el que no aprueba los parciales teóricos, no pasa nada. Sí o sí tienen que aprobar los parciales prácticos para lograr por lo menos la regularidad y estar en condiciones de anotarse a rendir, ¿no? Bien, gracias. Mira, denme un segundo, ahí les voy a largar acá en recursando, abandone. Guardar. Miren, ahí les apareció, les acabo de disparar una encuesta acá por Zoom. Es Sí, como para claro. tener más o menos una idea de cómo está el curso, ¿sí? Ustedes no ven ahora los resultados, porque yo los veo acá en tiempo real, pero apenas responda más o menos la mayoría, yo le corto la encuesta y les muestro los resultados. Bueno, ya respondió el 90%, miren. Es como para tomar una muestra, ¿sí? O sea que el que no respondió no importa. Ahí le corto. Ahí les muestro los resultados. ¿Se ven los resultados? Sí. Sí, profe. Ah, ¿ustedes estaban viendo en tiempo real o no? Porque yo estaba compartiendo la pantalla o no veían. No, recién aparece, profe. Ah, eso. Bueno, si se fijan, en este curso, ay, qué raro. A diferencia de lo que me pasó en análisis 1, la mayoría del curso están cursando por primera vez la materia, ¿sí? De hecho, son muchos, digamos, el 95% está cursando por primera vez. ¿Ah? Me vuelvo ahí a la presentación. Sí, dudo con esto, a diferencia, bueno, yo les voy contando las diferencias con análisis 1 y acá, por ejemplo, en esta cuestión, ¿no? En análisis 1, la promoción práctica, digamos, ¿se acuerdan que en análisis 1 estaba esa figura de promoción práctica? La promoción práctica se vence por tiempo. Acá no, acá como no está esa figura de promoción práctica, es regular, los que quedan regulares solo rinden final teórico, y no se vence por tiempo. ¿Ah? ¿Se acuerdan que la regularidad se vence por rendir 4 veces mal? Entonces, mientras no hayan rendido 4 veces mal, siguen teniendo la regularidad y por ende no rinden parcial práctico, no rinden final práctico. ¿Dudas con eso? Y lo que me falta poner, o sea, lo que me falta comentar, que ya apareció ahí abajo, fíjense que para lograr la aprobación directa o la promoción total de la materia, a fin de año va a haber un coloquio oral. ¿Ah? O sea que para lograr la aprobación directa tienen que conseguir la regularidad con Paola, aprobar los 2 parciales teóricos conmigo, y a fin de año también conmigo va a haber un oral, bueno, el año pasado era por Zoom, ¿sí? Ahora será presencial, 1 a 1, es individual, digamos, de preguntas, oral. ¿Estamos? ¿Dudas? Bueno. Bibliografía sugerida. Hoy vamos a usar mucho esta presentación. Yo no vamos a avanzar tanto en contenido. Vamos a empezar con algunos conceptos de contenido de la materia, pero no vamos a avanzar mucho. Yo en general uso el pizarrón, ¿sí? Porque me es más cómodo el pizarrón que la compu en general. Yo cuando uso el pizarrón cambio de cámara y se ve grande el pizarrón, ¿sí? No se ve así chiquitito como está acá atrás mío, sino que lo pongo en grande. Bibliografía sugerida. Apunte de análisis matemático 2. Este es un apunte del ingeniero Monjor, que era un profe de la facu que ya se jubiló. Sigue siendo el apunte que se usa como referencia de la parte teórica. ¿Ah? Es de Educo, se consigue en la facu. ¿Sí? Si pueden, consíganlo o usen ese. ¿Ah? Yo voy a usar ese como referencia o guiándome de
en el orden, en los temas, más o menos con ese. Si empiezo a nombrarles libros, está el Stewart, se conoce así el Stewart, ¿sí? A lo mejor lo han conocido de Análisis 1, en el caso de Análisis 2 se llama Cálculo de varias variables. ¿Ah? Está en la biblioteca, está el Cálculo 2 de Rebuffetti, y está el Piskunov. ¿Ah? No sé si los conocen o lo han visto esos libros. El Stewart es un libro bastante más grande, un poquito más, bastante más ameno, bastante más moderno, a diferencia del Piskunov, que es un libro bastante viejo y bastante duro, ¿sí? Bastante complicado de leer a veces. ¿Ah? ¿Hace falta que compren el libro? No. Mientras tengan el apunte, sería bueno. Y los libros, digamos, siempre sirven como referencia, como para ir a buscar algún tema, lo que sea, ¿sí? De todas formas, no se tiene internet, digamos, material en internet hay un montón. Y bueno, ustedes ya como estudiantes universitarios tienen que hacerse ustedes su forma de estudiar, ¿no? Cuando no entienden un tema, bueno, ir a buscar, ver un video de YouTube, buscar en Wikipedia, o sea, leer de varias fuentes y en sus cabezas armar su comprensión del tema, ¿no? ¿Estamos con eso? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. El apunte de Montor, el que lo tenga viejo, es lo mismo, ¿sí? Hubo una segunda edición, pero es más o menos lo mismo. Medios de contacto, o sea, cómo nos vamos a mantener en contacto, bueno, esto es un poco viejo porque era en la forma virtual, ¿no? Más allá que después vamos a hablar de presencialidad, pero el aula virtual, la idea es seguir usándola el aula virtual, más allá que volvamos a la presencialidad. Yo no descarto, y yo creo que lo voy a hacer, alguna que otra clase, cuando estemos en la presencialidad, probablemente la hagamos virtual, ¿tá? Porque hay algunos temas que están mucho más, o es más didáctico, verlo en digital o verlo con GeoGebra. Yo uso mucho GeoGebra, o uso bastante GeoGebra. No sé si se han visto algo de GeoGebra, digamos, como software para poder graficar y ver las cosas. En la facu las aulas no tienen proyector, o digamos, es complicado para ir conseguir un proyector. Entonces, a lo mejor, cuando estemos en la presencialidad, digamos, bueno, el próximo viernes lo hacemos virtual porque vamos a el tema y aprovechamos para, digamos, para sacarle jugo también a la parte tecnológica, digamos, ¿no? Y el aula virtual seguirlo usando. ¿Ah? En el caso particular, por ejemplo, el año pasado, yo en el aula virtual les tiré algunos desafíos, ¿sí? Desafíos eran algunos problemitas teóricos, serían como ejercicios, pero un poquito más teóricos, para que los resuelvan en grupo, un poquito complicados, ¿tá? Un poquito complicados, les daba una semana, por ejemplo, con el beneficio de que los que lo entregaban y lo hacían bien tenían un punto extra en el parcial, o se les aprobaba el coloquio final, digamos. La idea era jugar un poquito con eso, ¿sí? Entiendo que este año capaz que lo haga igual. Y el mail mío, lo tienen, ¿ah? Yo el mail lo controlo seguido, digamos, me llega mi mail personal, entonces lo respondo, ¿sí? Ya sea por análisis 1 o análisis 2. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Vamos. Sí, profe. Vamos de a poquito con la materia, digamos, empezando a algunas cosas con la materia. ¿Qué vamos a ver nosotros? Análisis 2 es medianamente sencillo si ustedes tienen claro los conceptos de análisis 1. ¿Ah? Porque la mayoría de la materia, casi toda la materia, salvo unos temas al final, son los mismos temas que análisis 1, pero los vamos a generalizar. ¿Tá? Lo vamos a complicar un poco, porque va a haber más variables y esas cosas, pero los conceptos son los mismos. ¿Tá? O sea, si ustedes tienen claro concepto de límite, concepto de derivada y concepto de integral, lo que vamos a ver nosotros no es tan difícil. ¿Tá? Los conceptos son los mismos. Es cierto, se va a complicar un poquito, vamos a empezar en el espacio y esas cosas, pero no es tan complicado. ¿Por qué les digo esto? Porque repasen análisis 1. Yo no sé si todos han rendido análisis 1, aprobado análisis 1, o la tienen clara análisis 1. Está muy bueno que el que no lo haya rendido análisis 1 lo haga para una cuestión de que estudie. Y los que todos lo hayan rendido y no la tengan tan presente, repasen. ¿Sí? De todas formas,
En general, en la mayoría de los temas que vamos a ver y que yo voy a dar, en general voy a empezar con un repaso del concepto de análisis 1. ¿Ah? Porque en general el análisis 1 se entiende un poquito más, y yo entiendo que ustedes ya la saben, digamos. Entonces empezamos con una onda de repaso de análisis 1, para después saltar a análisis 2. ¿Sí? O si lo digo un poquito mejor, vamos a empezar con una variable. Vamos a empezar con una variable y después vamos a saltar a 2 variables, 3 variables si fuera el caso. ¿Ah? Ahora vamos a ver un poquito de qué vamos a ver en análisis 2. ¿Sí? También vamos a mezclar temas, o sea, vamos a traer temas de álgebra a análisis matemático. ¿Tá? Si ustedes se fijan en análisis 1, ustedes han trabajado siempre con escalares, o sea, no con vectores, no han traído vectores a análisis, y nosotros acá sí vamos a empezar a hacer algo de eso. ¿Sí? Vectores y mucha geometría y esas cosas. ¿tá? Entonces vamos a mezclar temas de álgebra con análisis. ¿Sí? Entonces, sugerencia, también repasen o rindan álgebra. ¿Ah? ¿Me siguen con la idea, sí? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno. Programa sintético, ¿sí? Acá lo que yo les voy a hacer es nombrarle más o menos cuáles son los temas que vamos a ver. ¿Ah? Aunque sea como referencia. La materia, si se acuerdan, análisis 1 se puede dividir en dos, ¿sí? Cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Ah? Cálculo diferencial también está incluyendo lo que es cálculo infinitesimal. O sea, en cálculo diferencial estoy poniendo todo lo que es límite, ¿ah? Derivada, o derivada diferencial, series de Taylor. Serie de Taylor es un tema que en análisis 1 a veces lo dan, a veces no lo dan. Nosotros acá lo vamos a hacer, lo vamos a dar como análisis 1 y después como análisis 2. Como yo sé que a veces no lo ven. ¿Vieron series de Taylor ustedes, no? No lo vimos. No, profe. Eso está en el programa análisis 1. En algunos cursos yo lo doy en análisis 1, y algunos los profes no lo dan porque no llegan. Como sé que no se da a veces, yo lo voy a ver desde análisis 1, ¿sí? Porque se toca un tema medianamente interesante, ¿sí? Bueno, extremos relativos y condicionados, o sea, máximos y mínimos, esas cosas. Y ahí fue un poquito, ¿tá? Esos son los temas de cálculo diferencial, ¿tá? Acá adentro hay muchos subtítulos que yo no puse, digamos, pero derivada, en el caso de análisis 2, es un tema largo también. Y a diferencia de análisis 1, límite, no es un tema tan largo, no es un tema que le vamos a dar tanta bola, ¿sí? Porque sabemos que es un tema complicado desde el punto de vista práctico, o sea, no nos interesa tanto límite a nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a límite en una sola clase. Y con Paola a lo mejor hacen algún ejercicio de límite, pero no es un tema ni que se tome, por lo menos el práctico, ni que sea tan importante para nosotros, ¿sí? Porque sabemos que es complicado. Pero sí derivada, vamos a explotar mucho derivada y vamos a hacer muchas cosas con derivada y esas cosas, ¿sí? Después vamos a saltar a cálculo integral, ¿sí? A la parte de integrales. El primer tema dentro de integrales es integrales múltiples, o sea, vamos a ver integrales dobles, integrales triples. Si ustedes se acuerdan, análisis 1, como aplicación de integral definida, veían cálculos de área. ¿Tá? Nosotros vamos a empezar con esa idea y la vamos a empezar a explotar un poquito más, entonces vamos a hacer cálculos de área un poco más complicadas, cálculo de volúmenes, que nos mira el espacio, y cálculo de alguna otra cosa como aplicación. Integrales de línea, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de integrales, integrales de superficie, y no mucho más en integrales, ¿sí? Después ya adentro hay un par de temitas ahí dentro de cada una de esas unidades. Y sí, más tirando a fin de año, este sería el único tema que no es de análisis, digamos que no han visto en análisis 1, que sería sí un tema nuevo, no sería una generalización, sino que esto sí es un tema nuevo, es el tema de ecuaciones diferenciales, ¿ah? Que incluso es un tema más de análisis 1, o sea, porque ya vamos a funciones de una sola variable. ¿Ah? Bueno, y acá adentro, no sé si puse acá, pero primer orden y segundo orden. ¿Ah? Son subtítulos dentro de adentro. Vamos a ver qué es lo que es una ecuación diferencial, ¿ah? Que es un tema importante en matemática y con mucha aplicación a la física.
Y último tema, que en general muchos profes no lo dan, yo acá lo doy, sobre todo que este es anual y nos alcanza el tiempo, es series de Fourier. Y no sé si puse algo más. Bueno, y ese último tema en general no se está dando, no lo da nadie, ¿no? Es un tema un poco más complicado, a lo mejor vemos alguna introducción a eso. ¿Dudas con eso? No, profe, todo claro. No, profe. Bueno, primer parcial va a ser seguramente todo lo que es cálculo, por lo menos lo mío, ¿no? Cálculo diferencial, ¿sí? Y probablemente metamos la primera partecita de integrales múltiples, ¿ah? Porque después si no el segundo parcial queda muy largo, porque el segundo parcial seguramente va a ser la última parte de integrales, o sea, integrales de línea y superficie, ecuaciones diferenciales, series de Fourier, y este no creo que lo tomemos, ¿ah? Y con Paola en general, bueno, eso lo van a ver con Paola, pero en general se suele hacer toda la parte de derivada, primer parcial, y toda la otra parte, segundo parcial. Vamos a ir viendo cómo vamos con los temas, ¿sí? Nosotros estos viernes, yo creo que ahí tenemos Viernes Santo, y después no sé si tenemos algún otro feriado por ahí, ¿ah? Y con Paola. Profe. Sí. Sí. Una consulta, no sé si dijo ya sabes más o menos en qué fecha van a tomar el parcial este, o va a tomar usted. Yo sí, hacer el mío, sí, o sea, estimadamente, ¿no? Miren, si van al aula virtual, ¿se ve el aula virtual ahí? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Lo primero que dice ahí es planificación estimada, se abre en ese PDF. Miren, toma acá, 18 de marzo, ¿ah? Hoy tenemos que ver esto, presentación, una introducción y un poquito de sus conceptos, ¿ah? Están ahí puestos los temas, ese es el Viernes Santo, esto es teórico, ¿no? Primer parcial, lo tengo puesto 12 de agosto. Incluso yo creo que lo hice, en autogestión yo lo agendé. No sé cómo lo ven ustedes en su autogestión, si yo en mi autogestión puedo agendar parciales y debiera aparecerle las fechas no sé, en un calendario, no sé cómo lo ven ustedes. Y segundo parcial queda por allá por fines de octubre. ¿Ah? Buenísimo, gracias, profe. De todas formas, esto es estimado, iremos viéndolo, ¿sí? Después, si no sé, sale algún feriado o alguna cosa rara, moveremos las cosas, pero esto es estimado e intentaremos seguir esa planificación. ¿Estamos? Sigo. Bueno, vamos un poquito de poquito con la materia, ¿sí? ¿Qué vieron ustedes en análisis 1? ¿Ah? Al margen de que vieron como tema, ¿no? Límite, derivada, integrales, lo que sea, ¿sí? Y análisis de funciones. Pero, en general, digamos, ¿qué hicieron? Todos esos temas, lo que hicieron fue aplicarlos a funciones. Esta notación que está acá, que no sé si se acuerdan cómo se lee eso, pero esto es f, la función f, 2 puntos significa definida, o sea, esa función f está definida de que empieza o que tiene como dominio los reales, la R, en una dimensión. Ese 1 no se pone, porque es un 1, veamos, yo acá lo puse para que se note, me está diciendo que el dominio de esa función son los reales en una dimensión, los X. Tengo una sola variable independiente. ¿Ah? Mientras que la imagen también está en los reales en una dimensión. ¿Ah? La Y. Por eso en análisis 1 tienen conjunto de dominio, los X, una dimensión, y conjunto de imagen, la Y, en una sola dimensión. ¿Ah? ¿Se entiende eso, sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa notación, entiendo que... ¿La han visto la notación así o no? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo eran las funciones de análisis 1? Así, en general, digamos, y igual a f de x, acá está en forma explícita, ¿tá? Después se podía hacer forma implícita, digamos, pero en general en análisis 1 trabajaban con funciones de esa forma, ¿sí? Y igual a x al cubo, lo que sea, ¿no? Se llaman, y acá le damos un nombre un poquito más técnico, funciones escalares de variable escalar. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Porque ahora vamos a empezar a complicarla nosotros. Si se acuerdan de física, digamos, las magnitudes
se dividen en dos, en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Ah? No sé, la temperatura es una magnitud escalar, es un número, 10 grados. ¿Ah? A diferencia de una magnitud vectorial, una fuerza, una velocidad, ¿sí? Que no solamente tiene un valor de fuerza, un módulo, sino que tiene un punto de aplicación, tiene un sentido, tiene una dirección, o sea, se representa con un vector. ¿Ah? En análisis 1, ustedes no vieron nada de vectores, lo vieron en álgebra, pero en análisis 1 no jugaban los vectores. Por eso esta función se llama de variable escalar, porque la x es un escalar, es un número, no es un vector, es una sola variable. ¿Ah? ¿Y qué hago? Yo cuando reemplazo el valor de x en la función, me devuelve una y, ¿sí? Que es variable independiente, variable dependiente. La y también es un escalar, es un número. Por eso es una función escalar. ¿Ah? O sea, el término función escalar se refiere a la imagen. Y variable escalar se refiere al dominio. ¿Estamos con eso? O sea, la X también sería escalar, una función escalar. Claro, en análisis 1 son todos escalares, la x es escalar y la y es escalar. En análisis 1 no hicieron funciones con vectores, a eso estoy yendo, que nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Ah? Está. ¿Sabemos o no? Las gráficas, los gráficos que ustedes hicieron en análisis 1, son curvas en el plano. ¿Ah? Recta, bueno, pero son curvas, son todos gráficos en R2, en el plano. Por ejemplo, yo el chat lo cierro porque me molesta acá el chat. Si quieren preguntar algo, pregunten por micrófono. Por ejemplo, no sé, acá yo puse una, digamos, ahí está en verdecito está x al cubo, ahí en azulcito está raíz cúbica de x, ahí está hay un eje de simetría, o sea, las gráficas que ustedes hicieron en análisis 1 son gráficas en el plano XY. ¿Ah? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Eso es análisis 1. Ahora nos vamos a análisis 2. Esto como introducción, ¿sí? ¿Qué vamos a ver nosotros? Si yo lo hago bien genérico, fíjense, la notación ahora es, digamos, es la misma notación, nada más que ahora yo tengo una función f que está definida en dominio, van a ser los reales también, o sea, fíjense, ese conjuntito son los reales. No sé si se acuerdan los números se acuerdan cómo estaban, los naturales, el cero y los negativos. Yo unía todo eso y formaba los enteros. A los enteros le agrego los fraccionarios y formo los racionales. A los racionales le agrego los irracionales y obtengo los reales. ¿Ah? A los reales le agrego los imaginarios y obtengo los complejos. ¿Se acuerdan todo eso ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros en análisis 1 y análisis 2 nos movemos hasta, digamos, nos ubicamos en los reales, no nos vamos a los complejos. ¿Ah? Salvo un par de temas que vamos a meter algo de complejo, nosotros no vamos a ver mucho de números complejos. ¿Ah? El número complejo tiene mucha aplicación, ¿sí? Aunque por ahí, digamos, no sé si lo han visto, o ustedes han visto como que el número complejo es, o el número imaginario, ¿se acuerdan que i al cuadrado igual a menos 1, o la raíz cuadrada de menos 1 igual a i, y por ahí lo ven como una solución rara de raíces de índice par para un número negativo y no le ven la aplicación? Se usa mucho y tiene mucha aplicación en física, digamos, en ingeniería. ¿Ah? Pero como sea, no es nuestro campo de estudio. ¿Ah? Ustedes son de industrial, yo no sé qué van a... Ustedes van a tener después matemática superior, pero, bueno, desconozco qué van a ver ustedes en matemática superior, ¿sí? Yo soy electrónico, yo vengo de electrónica, en electrónica, eléctrica y algunas otras materias, civil, digamos. El número complejo tiene mucha aplicación en señales, en teoría electromagnética, hay un montón de cosas que se hacen con números complejos. ¿Ah? Nosotros nos movemos en los reales. ¿Ah? Y en este caso, el dominio ya no es R1, es Rn. O sea, estoy diciendo que tengo n variables independientes. A esas n variables independientes las puedo considerar como un vector de n componentes. ¿Se entiende o no? ¿Cómo, profe? No. Sí.
Yo estoy diciendo ahora que mi función f, en vez de tener una sola variable independiente, la x, como era el análisis 1, ahora voy a tener n variables independientes. Supongamos que fueran 2, voy a tener x y. Van a ser 2 variables independientes. O 3, o 5, o 20. ¿Ah? Esas 2 variables, 3 variables, 5 variables, 80 variables independientes, las puedo ver como variables, o las puedo ver como que es un vector que tiene 2, 3, 5, 80 componentes. ¿Ah? O sea, es una función que como dominio tiene n variables independientes o, lo que es lo mismo, un vector de n componentes. ¿Sí? Y como imagen, o sea, ¿qué me va a devolver la función? Me puede devolver, en este caso, una... me va a devolver, no me devuelve una letra, como está, no me devuelve i, como era el análisis 1, ¿sí? Me puede devolver m variables dependientes, o un vector de m dimensiones. ¿Sí o no? ¿Más o menos? Sí, ahí está, profe. Es un poco complicado, ¿sí? Igual esto lo vamos a empezar a explotar un poquito ahora. Esto que está acá es bien genérico, no es lo que nosotros vamos a hacer en todos los temas, porque esto es bastante amplio, digamos, sino que lo vamos a empezar a simplificar un poquito, sobre todo en la primera parte de la materia. ¿Ah? No vamos a hacer tanto de Rn a Rm, ¿ah? Porque es algo medio raro. A ver, muestro que vamos a simplificar un poquito. ¿Cómo se llaman? Se llaman funciones vectoriales. ¿Por qué es una función vectorial? Porque me devuelve la función, me devuelve un vector de m dimensiones. De variable vectorial. ¿Por qué de variable vectorial? Porque la variable de entrada, mi ingreso, mi dominio, también lo puedo ver como un vector. ¿Ah? Recién era funciones escalares de variable escalar. Ahora son funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ¿podría repetir eso de que devuelve, o sea, la explicación de función vectorial? Claro. En análisis 1, tú tenés el dominio en X y la imagen en Y. Los dos son de una dimensión. Entonces era una función escalar porque la Y, la salida de la función, acuérdense que una función, si yo lo veo como un proceso, es una maquinita a la que le pongo como entrada los X, hace operación y me devuelve Y. Estoy haciendo una visión muy de proceso de una función, ¿sí? Lo veo como una cajita negra, entra un valor de X, la elevo al cuadrado, si fuera X al cuadrado, y me devuelve el valor. ¿Ah? O sea, una función me devuelve valores, si lo veo así. En el caso de análisis 1, le entran escalares, los X, se hace el proceso y me devuelve la Y, un escalar. ¿Ah? En el caso de análisis 2, y viéndolo bien genérico, yo voy a tener una función a la cual no le entra una X, sino que le entran 2 variables, o 3 variables, ¿sí? O 10 variables. Yo lo puedo ver a eso como que fueran 10 escalares, 10 numeritos, o en forma genérica, en forma genérica digo, bueno, entra un vector. ¿Un vector de cuántos componentes? Bueno, en este caso n. Un vector de 2 componentes tiene 2 escalares, pero es un vector. Entonces, si yo lo hago bien genérico, tengo una función a la que le entra un vector, le hace un proceso y me devuelve otro vector. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Es un poco complicado y sobre todo tampoco se asusten tanto, porque esto de Rn y Rm es bien genérico, digamos, o sea, en la práctica, lo que vamos a ver nosotros en la materia, salvo que por ahí me toma un ejemplo medio raro, no tiene sentido, no lo vamos a hacer de, no sé, de R8 a R22, ¿sí? O sea, esas cosas raras, digamos, no es que no se pueda hacer, sino que, digamos, no nos interesa. Vamos a simplificarlo un poquito nosotros, ¿ah? Sobre todo yendo a ingeniería, ¿ah? De hecho, eso es lo que digo acá yo, miren, si bien esto es lo más general, lo que vamos a ir analizándolo en casos puntuales más sencillos. ¿Ah? No lo vamos a complicar tanto. Pero que no lo compliquemos tanto no quiere decir que no se pueda, ni que ustedes tampoco tienen, o sea, ustedes también deberían poder hacerlo. O sea, nosotros cuando vemos el concepto de derivada en funciones de este tipo, lo vamos a ver con 2 variables, 3 variables, pero después de ponerle 10 variables más, y bueno, hay que derivar 10 veces más, digamos, pero es lo mismo. Digamos, digamos, no se complica tanto por tener más variables, un poco más largo el ejercicio de último.
Miren, bueno, estamos con eso de ahí porque ahora lo empiezo a deshojar eso, lo vamos a deshojar un poquito. Sí, profe. Bueno, acuérdense, RN y RM es bien general. ¿Ah? Ahora lo vamos a simplificar de poquito, o vamos a ir viendo casos particulares. ¿Ah? Primer concepto, campo escalar. ¿Sí? ¿Qué es un campo escalar? Es cuando tengo una función f, fíjense que es la misma notación de recién, pero en vez de ser Rm acá, es R1. ¿Qué sería esto? Una función f que tiene como entrada, acuérdense, esto es dominio, n variables, o un vector de n dimensiones. ¿Tá? Tiene n variables de entrada. Pero como salida, me devuelve un escalar. ¿Se entienden? Sí, profe. Esto es lo que vamos a trabajar más, sobre todo la primera etapa, casi únicamente con esto. ¿Ah? O sea, funciones que devuelven un número. O sea, profe, podrían entrar 3 o 4 vectores y sale siempre un escalar. Casi. Pueden entrar 3 o 4 variables, y esas 3 o 4 variables yo las puedo ver como un vector de 3 o 4 dimensiones. Me pueden entrar 3 o 4 variables, no 3 o 4 vectores. ¿Ah? Claro, eso es. Eso, sí. ¿Qué está diciendo esta notación? Que mi dominio está en los reales en n dimensiones. Voy a tener n variables. ¿Ah? Cuando digo un vector es porque es la forma de simplificar o de decir 3 variables, 5 variables, 8 variables, no importa, es un vector. ¿Cuántas variables tiene? Bueno, depende de la dimensión en la que esté. N. Pero la imagen, como estoy hablando de campo escalar, va a ser un real, o sea, en los reales, en una dimensión, o sea, me va a devolver un número, un solo valor. ¿Ok? No me va a devolver un vector. ¿Vamos? Sí, profe. Miren, y esto si lo agarro la mano fácil, digamos, ¿cómo se llamaría esto? Es una función escalar, ¿por qué? Porque me devuelve un escalar de variable vectorial, porque entra un vector. ¿Ah? O sea, la parte de variable se refiere al dominio y la parte de función se refiere a la imagen. ¿Ah? Sí. Sí, se entiende. Por ejemplo, y esto lo vamos a trabajar sobre todo en la primera etapa. ¿Ah? Z, mi función Z, es función de X y de Y. ¿Ah? Esto sería una función de dos variables. Cuando uno dice dos variables se refiere a las variables independientes. ¿Ah? Tengo dos variables independientes, variable X y variable Y. Fíjense, esto tiene como entrada a la función dos variables. Y como salida, una sola, Z. O sea, la salida de la función es un escalar. Y la entrada, como son dos variables, yo esas dos variables las puedo ver, las puedo hacer de cuenta que es un vector de dos componentes, X, Y. ¿Estamos? Y acá, por ejemplo, W o omega, se suele poner, omega, es una función de tres variables, X, Y, Z. ¿Ah? Y así podría poner más. ¿Ah? Estos dos ejemplitos serían R2 a R1 y R3 a R1. ¿Sí? Tres variables sería R3 a R1. ¿Ah? Para que sea campo escalar, es siempre a R1. Esa es la definición de campo escalar. ¿Ah? En el caso, y miren, lo pongo más particular ahora, en el caso particular de esta función que va de R2 a R1, o sea, Z, función de XY, las gráficas, esto se puede graficar, son superficies en el espacio. ¿Ah? O sea, ahora esta función, Z, función de XY, tiene una gráfica que no es en el plano, sino que es en el espacio, se grafica en R3. ¿Estamos con eso? O sea, solamente en este caso, digamos. Por ejemplo, eso es un paraboloide, y acá es donde se acuerdan ustedes de álgebra, ¿sí? Ustedes vieron cuádricas, digamos. No, creo que cuádrica no lo vimos. Pero esa no. ¿Paraboloide vieron o no? No, eso No, no. esa no. Ah, vimos las cónicas nomás, profe, las cuádricas creo que no.
Bueno, cuádrica, sí, hay una historia ahí con álgebra. Profe, perdón, ¿podría volver a la diapositiva anterior? Que no vi qué gráficos eran. Superficies en el espacio, o sea, si la función tiene dos variables de entrada y una variable de salida, ¿sí? Dos de entrada, una de salida, eso tiene representación gráfica y se puede graficar en el espacio. Si yo tuviera tres variables de entrada, ya no lo puedo graficar en el espacio. ¿Por qué? Porque, a ver, fíjense cómo es, ¿no? Si yo tengo R2 y R1, son tres variables en total, eso se grafica en R3. R3 es el espacio, lo puedo graficar, ¿ah? Con computadora o a mano, ¿ah? Se grafica. Si agrego una variable más, por ejemplo este que está acá, omega, función de x y z, yo empiezo a tener cuatro variables en total, estoy en R4 y no puedo graficarlo, ¿ah? No tengo forma de graficar porque nosotros, digamos, al menos por ahora, nos movemos en un espacio de 3 dimensiones. ¿Está? O sea, solamente puedo graficar R2 a R1. Lo tomo con pinza porque después hay unas cosas que vamos a hacer con otras cosas, pero las que vamos a ver más común son de R2 a R1. Y son superficies en el espacio. Por ejemplo, esa función que está ahí es x al cuadrado más y al cuadrado. Esa función que está ahí es la que más vamos a usar porque es fácil de graficar y fácil de entenderla como ejemplo, digamos, para un montón de cosas, ¿sí? Nosotros hoy no creo que lo veamos en el pizarrón, pero la que viene vamos a empezar a ver, yo, no sé si con Paola o conmigo, si no lo voy a hacer yo, cómo se grafica, o sea, cómo puedo darme una idea de cómo graficar eso. Porque acá yo hice trampa, digamos, les puse el gráfico. El tema es que yo les doy la función y ustedes, ¿cómo saben qué es eso? ¿Cómo se graficaría? ¿Sí? Hay algunas estrategias. De todas formas, no se asusten, porque no se pide, por lo menos para el primer parcial, hacer gráficas. ¿Sí? Está bueno hacer gráficas en los temas teóricos que vamos a ver para una cuestión de entender las cosas, pero no es que van a tener que graficar eso y sobre todo con mucho detalle, digamos. Pero, por ejemplo, segundo parcial, la parte de integrales, van a tener que hacer un par de gráficas porque hay que calcular volúmenes de intersecciones de superficie y esas cosas. ¿Ah? ¿Estamos con eso o no? Sí, profe. Bueno, acá el de la izquierda es un paraboloide, acá el de la derecha también es un paraboloide, pero mirando para abajo y graficado de una forma más divertida nomás, ¿sí? Ese, por ejemplo, es la silla de montar, eso es x al cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Son funciones conocidas. Si se fijan, tiene forma de silla de montar, ¿ah? Es una función. Y en ese caso, por ejemplo, o sea, eso tiene pinta de ser algo como si fuera temperatura, por ejemplo. O sea, yo puedo ver que... y si quieren, miren, usemos este gráfico como para sacar un par de ideas, ¿no? Los dos ejes que están en el piso, ¿sí? Fíjense, estamos empezando a ver en perspectiva, ¿no? Los dos ejes que están en el piso serían x y y. ¿Ah? Acá no está indicado cuál es, supongamos que este es x y aquel es y. ¿Ah? El eje que da la altura es z. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de la función esta de campos escalares? Acuérdense, x y y son mis dos variables de dominio. Yo tengo dos variables independientes. Significa que, concepto de función, ¿no? Función, que para cada valor de x y de y, yo voy a tener un puntito ahí en el plano x y, o sea, en el piso. Esos dos valores de x y los evalúo en la función y me va a devolver un valor de z. Ese z va a ser el valor de la altura. O sea que el concepto de función se sigue aplicando, ¿sí? A cada valor del dominio le tiene que corresponder uno y solo uno en el conjunto de imagen. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Esa es la idea, digamos. ¿Ah? Miren. De repente no la idea, digamos. ¿Se ve GeoGebra ahí ahora? Sí, profe, está cargando. Sí, profe. Bueno, está GeoGebra. ¿Se ve ahí en 3D? Sí. Bien. Bueno, ahí tengo un paraboloide, ¿se ve el paraboloide ahí? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno. O sea, ¿qué pasó acá? GeoGebra, ¿por qué graficó eso? Yo voy a poner, por ejemplo, miren, un puntito, y lo podría hacer divertido, a ver acá mi vista, vista gráfica.
Miren, acá a la derecha tengo el gráfico en 3 dimensiones. Acá a la izquierda tengo un gráfico en 2 dimensiones. Es como que estoy viendo el piso. ¿Ah? Si yo pongo un punto acá en el piso, le voy a poner el 1, 1. Uy, un segundo, ese punto no lo quiero. Se ve ahí, miren, yo puse el punto 1, 1. Acá está en 2D y acá está en 3D. O sea, el punto está ahí en el piso. ¿Se ve, sí? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, profe. Ahora miren, ¿qué estoy diciendo yo? Que para cada valor de x, y tengo un punto en el dominio, un punto en el plano. Ese 1, 1, si yo lo evalúo en la función, significa reemplazar, bueno, las x por 1 y los y por 1, en este caso, porque es x al cuadrado más y cuadrado, entonces me queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 2. O sea, la imagen de ese punto en el dominio, está ahí, tiene como imagen en la función el 2. Yo solo podría llegar a ver, miren, voy a poner un punto en el espacio que va a ser la coordenada en x de la A, la coordenada en y de la A, y la función que se llama A evaluada en el... Bueno, estoy confuso ahí, pero fíjense, voy a hacer un poquito de zoom acá a la derecha. No sé si se ve, pero ahí está el puntito B. Ese puntito B es la imagen de ese puntito A. ¿Se ve? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Es un poquito más divertido. Mira, le pongo línea de... Uy, qué fue punto eso. Bonito. O sea, yo estoy diciendo que para cada valor del dominio, lo evalúo en la función y voy a tener la imagen. Y si yo me pongo acá y empiezo a mover el puntito, o sea, al evaluar todos los valores de x y de y, ¿sabe cómo se va moviendo? O sea, cada valor del dominio lo evalúo y me va dando un punto en la función. ¿Ah? ¿Sabes? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Me vuelvo acá. ¿Se ve la presentación ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso de acá. ¿Vamos? Eso es campo escalar. ¿Ah? Rebobinando un poquito, una cosita nomás, a ver, miren. Entonces dijimos, campo escalar es cuando tengo una sola variable de salida. La z, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar mucho con este caso particular de R2 a R1. ¿Por qué? Porque se puede graficar, se puede interpretar. ¿Ah? Pero vamos a ver que los conceptos son los mismos. Eso podría ser después cuando vemos derivada. Lo vamos a ver con este caso porque podemos interpretar geométricamente. Pero si después le pongo más variables, el concepto sigue siendo el mismo. ¿Ah? Pierdo un poquito el sentido geométrico, porque la geometría se me fue a R4, R5, R8, y ya se me confunde la geometría en la cabeza, pero los conceptos se pueden seguir aplicando. ¿Ah? Funciones vectoriales. Lo de recién era campo escalar, ahora funciones vectoriales. De nuevo, miren, ¿qué estoy haciendo yo? Jugando con la genérica de Rn a Rm. ¿Ah? Eso es lo que vimos al principio. Ahora miren, ¿qué pasa si tengo R1 a Rm? Me siguen con la idea, ¿no? Estoy como tomando casitos particulares. ¿Vamos? Sí, ingresa una variable y sale M. Y sale en M. digamos. Tal cual. Sería ingreso un escalar y sale un vector. Tal cual. Ya está, es eso. Ingresa un escalar y sale un vector. ¿Un vector de cuántas dimensiones? M. M dimensiones. Tal cual. Es eso. Es fácil, es muy fácil esto. Miren, dominio los reales, una dimensión, un escalar entra. Esto lo han visto, aunque no se acuerden, capaz que no lo vieron así, en álgebra. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Y la imagen está en los reales en m dimensiones, un vector de m dimensiones o m variables de salida. ¿Ah? ¿Cómo se llama esto? Si yo hago el versito de cera, ¿se acuerdan, no? Función. ¿Qué me devuelve la función? Un vector. Entonces una función vectorial. ¿Ah? ¿De qué le entra a la función? Un escalar, de variable escalar. ¿Vamos? ¿Está entendiendo aquí? Sí, profe, se entiende. Sí, profe.
utilizan, ¿para qué se usa esto? ¿Dónde lo han usado? Ustedes lo han visto en álgebra cuando vieron paramétrica, ¿sí? Cuando vieron ecuación paramétrica de la recta o ecuación vectorial de la recta. Nosotros no lo vamos a usar tanto, sobre todo en el principio, pero se utilizan para describir curvas en el plano o en el espacio. Comúnmente se les llama forma paramétrica o forma vectorial. Sí, yo no sé qué tanto se acuerdan de álgebra, pero se acuerdan que, no sé, la ecuación simétrica de la recta, o la ecuación vectorial de la recta, les daban un punto y estaba t. ¿Se acuerdan? Aparecía t como parámetro. ¿Se acuerdan o no? Más o menos. Sí. Sí. ¿Qué pasaba? Ustedes le daban valores a t, t era la única entrada, y eso les devolvía un valor de x, un valor de y y un valor de z. O sea, mi única variable independiente era t, un escalar, que me devolvía, supongamos en el espacio, tres valores, x, y y z. ¿Se acuerdan más o menos eso o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Más o menos? Pero después solo de las transformaciones. No, después, eso lo ven después cuando hacen transformación lineal, eso no. Antes, cuando ven ecuaciones de la recta. ¿Algo se acuerdan de recta en álgebra, no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, esto es cierto, esto no lo han hecho mucho en álgebra, esto está ahora, pero miren. Ese rulito raro, que está ahí en rojo, es una curva rara en el plano. ¿Ah? ¿Cómo se grafica esa curva? ¿Cómo es la ecuación de esa curva? ¿Ah? Fíjense, es x igual a 2t menos pi de seno de t, y y es 2 menos pi coseno de t. Eso yo lo puedo ver como que es. ¿Qué sería? Variable independiente t. Es la única variable que yo tengo independiente. Y cuando yo evalúo t, o sea, cuando pongo las t, me va a devolver un valor para x y un valor para y. Esta es una función, ¿sí?, que tiene una sola variable de entrada, t, y me devuelve dos variables, x y y. ¿Ah? ¿Se ve o no? ¿Cómo, profe? No entendí bien eso. Sí, yo tampoco lo entendí, ¿verdad? ¿Cómo se los muestro? Ahora después se los muestro en GeoGebra igual. Esa forma es una forma distinta de hacer gráficas raras, ¿sí? Con esta forma de graficar yo puedo hacer gráficas mucho más divertidas, ¿no? O sea, son más raras que las que ustedes han hecho como gráficas en análisis 1. Yo esto lo veo así, miren. Hay una sola variable de entrada, una sola variable independiente, que es t. Y esto lo mismo que análisis 1, ¿no? O sea, ustedes en análisis 1 tenían una variable independiente que era x. ¿Qué hacían? A x le van dando valores y le devuelven un valor de y. ¿Ah? Esto es lo mismo, nada más que es como que le di una vuelta de rosca. Entonces yo ahora no tengo variable x y como independiente, sino que mi única variable independiente es t. Yo le voy dando valores a t, 0, 1, 0,5, lo que sea, y me va a devolver un valor para x y un valor para y. ¿Sí? Las funciones vectoriales tienen dos componentes, o sea, esta me devuelve valores para x y esta me devuelve valores para y. Y yo a medida que voy evaluando t, voy obteniendo valores de x y y. Si esos puntitos los grafico, me grafica eso. ¿Se ve o no? O sea, a medida que vos le vas dando valores a t, vas a obtener un valor de x y. Claro, miren. Voy a intentar hacerlo en GeoGebra, miren. No quería hacer eso. Voy a hacer archivo nuevo. Bueno. No, voy a ver por ahora, por ejemplo, ese que estamos viendo lo vamos a ver en acá. ¿Ah? Miren, esto es un poquito más complicado de verlo acá, pero voy a poner acá, sobre todo porque me hace falta, un deslizador, al que le voy a llamar T. Y vamos a hacerlo así. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Usted usa en GeoGebra o qué tal se usa en GeoGebra? Sí, creo que usamos un poco. Bueno, Y miren, más o menos. yo ahí puse un controlcito, un deslizador, que es para poder dar valores a una variable, ¿sí? T. ¿Ah? 2t. Perfecto.
2 por t, ¿cómo era? Menos i seno de t. ¿Ah? Y g de t. Esto no se confunde, es 2 menos pi coseno de t, creo que era. ¿Sí? Miren. Uy. Voy a hacer un punto. Vamos a hacer así. Esto es f de t, g de t. Y voy a hacer incluso un vector. Vector al punto A. Miren, esto confunde un poquito, pero ya lo vamos a hacer que sea un poquito más lindo. ¿Lo ven el vectorcito ese cómo se mueve? Sí, profe. ¿Qué estoy haciendo? Le doy valores a t. Por ejemplo, ahí está t igual a menos 1. ¿Sí? Yo reemplazo t igual a menos 1 en esta función y me va a dar un valor. ¿Tá? Reemplazo t igual a menos 1 en la otra función y me va a dar un valor. El primer valor lo tomo como coordenada x. Y el segundo valor lo tomo como coordenada y de un punto, el punto S. Y ahí yo puse un vector. ¿Ah? Si yo ahora hago, miren, acá porque me deja hacer acá, deslizador, todo esto. Si yo acá, mostrar rastro, quiero mostrar rastro, aquí en el punto. Miren, lo voy a sacar así. ¿Qué estoy haciendo? El vectorcito ese, ¿ven cómo se va moviendo y va dibujando? Sí, va haciendo la forma. Claro, yo lo que hice ahí fue dejar todos los puntitos dibujados. ¿Sí? Ahí lo voy a parar. Y me dibujó ese rulito. Ese vectorcito o ese puntito cuando se fue moviendo. ¿Por qué se fue moviendo? Porque yo hice variar t entre dos valores, en este caso entre menos 5 y 5. ¿Ah? Me fue dibujando esa curva. ¿Se ve la idea, digamos, no? Sí, profe. Sí, profe. Esto incluso en álgebra lo tenía que haber visto un poquito más, porque yo puedo tener, no sé si lo vieron, pero yo tengo ecuaciones de la circunferencia, yo puedo tener ecuación paramétrica de la circunferencia, ecuaciones paramétricas de la elipse, todas esas cosas se pueden graficar de esta forma. ¿Ah? Bueno, acá está lo mismo. ¿Ah? ¿Ok? Sí, Profe, profe. una consulta, o sea, sería prácticamente igual que en XY, nada más que va a cambiar la variable, porque nosotros antes teníamos la variable X y le asignábamos un valor a X para que nos dé Y. En este caso, Sí. le asignamos un valor a T para que nos dé X, y en la segunda función le asignamos un valor a T para que nos dé Y. Claro, el mismo valor de t lo pongo y me va a dar x e y. Claro, bien. Como Gracias, x está en el profe. plano, puedo graficar. ¿Ah? Perfecto. Gracias, profe. Esto me permite hacer gráficas mucho más raras, porque ese rulito no se puede hacer, o sea, fíjense que esta forma de graficar es más genérica, me permite hacer cosas mucho más raras. ¿Ah? Y miren, yo ahora lo complico un poquito más. Esto porque hice, esto que sería una función que tiene una variable de entrada, t, dos variables de salida, x, y. Yo me puedo ir al espacio ahora, o sea, hacer lo mismo. Una sola variable de entrada, t, que me devuelva x, y y z. ¿Me entienden? Claro, Sí, es lo profe. mismo, nada más que se agrega otra. Claro, me fui al espacio. ¿Tá? Entonces, en vez de graficar una curva rara en el plano, empiezo a graficar una curva rara en el espacio. Ese resorte, lo que sea, ¿está? Fíjense que en este ejemplo, bueno, está muy borroso, pero miren, si veo acá el del medio, por ejemplo, la notación tiene como notación más vectorial. Fíjense, generalmente se usa la R, ¿tá? Fíjense, R de t es una función, R es una función de t. Mi variable de entrada es t. ¿Y cómo es? Coseno de t versor i, seno de t versor j, seno de 2t versor k. Me está diciendo que yo voy dándole valores a t,
y me va a dar la componente para la parte de I, la componente para la parte de J y la componente para la parte de K. Me devuelve un vector, ¿sí? Con IJK. Si ese vector yo lo grafico, ¿sí? desde el origen, y en la puntita del vector pongo un puntito, y lo voy moviendo, o sea, voy dándole valor a t, se va a graficar eso. Es lo que pasó recién, la marca que está en el espacio. ¿Vamos? ¿Lo puedo repetir? Que no me cerró. Sí, acá, como está escrito, fíjense que esto tiene forma de vector esto, o sea, me está diciendo, mi variable de entrada es t, es mi única variable independiente. Y yo cuando le doy valores a t, ¿a qué tengo que reemplazar a t? Acá, ahí y ahí. Y ya están como separaditas las tres componentes. Esto es una función, eso es otra función, eso es una función, todas de una variable, si se fijan. Pero las tres funciones están juntas formando un vector de 3 dimensiones. Por eso tengo versor I, versor J y versor K. ¿Es ahí? Sí, eso sí, eso sí. Entonces yo cuando le doy valor a t, por ejemplo, le pongo t igual a 1, o t igual a 0, voy reemplazando ahí y me va a dar un número y un número, porque reemplace los valores. Nada más que no son números descolgados, sino que va a ser un número versor i, más un número versor j, más un número versor k. Me va a dar un vector. ¿Ah? O sea, para cada valor de t obtengo un vector. Si ese vector yo lo grafico, lo grafico como vector desde el origen, y en la punta del vector marco un puntito, ¿ah? Voy a obtener un puntito de esa gráfica. Y si ahora t la empiezo a hacer variar, me va a ir dibujando el vector, igual que lo que hicimos en GeoGebra, nada más que no en el espacio, ¿no? Me va a graficar eso. ¿Sabes? Sí, Bueno, sí, cerrada de parte del gráfico nomás, pero sí. ¿quién grabamos en GeoGebra o no? ¿Ah? ¿Hace falta GeoGebra o no? Por mí se entiende, profe. Bueno, No, sí. no sé. ¿Qué hora es ahora? Sí, por mí también, profe, se entiende. Campos vectoriales, me queda esto y terminamos. ¿En qué hora estamos? No tengo reloj acá. 9 y 6, profe. 9 y 6. Bueno, me queda esto y terminamos. Campos vectoriales. Y ahora sí se complicó más. Esto ya es la genérica. ¿Ah? Es la que vimos al principio todo. ¿Ah? Que igualmente la vamos a simplificar un poquito para poder verla gráficamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dominio en los reales, n dimensiones, un vector de n dimensiones, y imagen en los reales también, m dimensiones. Acá entra un vector, sale un vector. ¿Tá? O entran n variables y salen m variables. ¿Sí? Se llaman funciones vectoriales de variable vectorial, lo que pusimos al principio sería lo bien genérico, y se utilizan en física. ¿Tá? Porque, ahora lo vamos a mostrar en el que sigue, digamos, el campo eléctrico, el campo magnético, el campo de la velocidad de un fluido, son cuestiones de física que se describen por vectores, no por escalares. ¿Sí? Y se usa esta noción que estamos viendo ahora nosotros de campo. Miren, lo vamos a simplificar un poquito para poder graficarla. Campos vectoriales en el plano. Por ejemplo, si yo tengo de R2 a R2, ¿qué quiere decir eso? Que para cada valor, digamos, voy a tener como entrada un vector de 2 dimensiones, ¿sí? Y como salida, un vector de 2 dimensiones. ¿Así o no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Una forma de representar esto es así. Si a mí me entran dos variables acá, un vector de dimensión, lo veo como xy, supongamos, me entra un punto en el plano me entra como entrada a la función, y me devuelve otro punto en el plano. O sea, yo estoy diciendo que para cada punto del plano voy a tener un vector asociado a ese punto que también va a estar en el plano. Miren, entonces es un poco complicado entenderlo al principio, pero ¿cómo sería un ejemplo de esto? Miren, sería f. Vamos a usar generalmente esas las mayúsculas, f, cuando empezamos con estas cosas de vectoriales. ¿Sí? Es una función que tiene dos variables de entrada, x, y. ¿Ah?
Son mis dos variables de entrada, mi dominio. Para cada valor de x y, yo voy a tener que evaluar esta funcioncita y esa funcioncita. Se me va a dar un número versor y un número versor j. Y acá me faltó poner el sombrerito, ¿sí? De versor y versor j. O sea, para cada punto del plano yo lo voy evaluando y me va a ir dando un vector, que como es un vector en dos dimensiones, porque tiene ij, es un vector que lo puedo graficar en el plano. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Miren con los Sí, gráficos. profe. Eso que está ahí no es lo que está en azul, sino los vectorcitos esos. Esa es la gráfica de un campo vectorial en el plano. ¿Ah? ¿Qué está pasando acá? Para cada valor del plano, yo no sé, tomo ese puntito que está ahí, lo evalúo en la función que está acá arriba, y me devuelve un vector. Si ese vector yo lo traslado al punto donde estaba evaluándolo, me quedó ese vectorcito. Y si voy evaluando todos los puntos del plano, voy a tener, imagínense, digamos, todo el plano lleno de vectores. ¿Ah? Acá están graficados algunos, porque en realidad esto es toda una maraña llena de vectores. O sea que cada punto se transforma en un vector. Claro, en cada punto yo voy a obtener un vector. Y en este caso, por ejemplo, si esto fuera, no sé, un campo magnético, esto ya es una cuestión más de física, digamos, ¿no? Pero, ¿qué estoy viendo yo acá? Como que la parte de arriba es como que me la está tirando para arriba y la parte de acá abajo me la está tirando para abajo. O sea, me da dando una idea de qué va a pasar con eso. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, si esto fuera un fluido, ¿sí? Pues el campo vectorial que describe un fluido me está dando la idea de que ese fluido está girando. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, y esta es la última y cortamos con esto, y la que sigue que es el gráfico. Esa misma idea, pero si ahora le subo una dimensión más, en vez de ser de R2 a R2, ahora tengo de R3 a R3. ¿Ah? O sea que voy a hacer dominio en 3 dimensiones, imagen en 3 dimensiones. Voy a asignarle a cada punto del espacio un vector que también está en el espacio. ¿Ah? La notación es la misma que recién, nada más que ahora tengo x, y, z, 3 variables independientes, que cuando yo las evalúo de valores, me va a dar 3 coordenadas de un vector que va a ser i, j, k. ¿Sí? Y lo mismo recién, o sea, nada más que ahora en el espacio, digamos. A O sea que cada el tamaño del espacio le vector asigno un siempre es vector. uno, profe. ¿Qué? El tamaño del vector siempre es uno, porque No. es como el verso. Tiene su módulo. Ah. De hecho, bueno, acá no se ve muy bien, pero fíjate que hay vectores más grandotes y vectores más chiquititos, digamos. Esto tampoco se dan tanto lío porque no es que se pide graficar esto, es solamente para mostrarles una idea. Nosotros a lo mejor la clase que viene si podemos hacer más un ejemplito muy sencillo, porque esto no es tan complicado, pero es tedioso de graficar, ¿sí? Porque digamos, no puedo graficar una curva, tengo que ir graficando todos los vectorcitos. ¿Ah? Pero vamos a ver cómo sería, digamos, el procedimiento. Bueno, y ahí tengo uno en el espacio. Acá somos dos en el espacio. ¿Estamos con eso? Sí, profe. ¿Dudas? No, profe. Por ahora no. Esto fue como idea, como introducción, como entrada. ¿Tá? Nosotros la clase que viene vamos a empezar con algo de esto de gráfica, cómo graficar y algunos conceptos de gráfica que se toman y son importantes, y la que viene ya empezamos con límites. ¿Ah? Perfecto. Okay. Bueno. ¿Preguntas, dudas? Si no, cortamos acá nosotros. Profe, después ese power en profe, siempre subió, ¿no? ¿Cómo es? Que el power ese después lo subía, había dicho antes. ¿El PowerPoint este? Sí. Sí, está subido, ¿verdad? Ah, listo. Debería estar subido, ¿no? El mismo, pero sí, yo copié la virtual del año pasado, así que está ahí, introducción, y está el video, o sea, acuérdense que las clases están grabadas también.
Una ¿Qué? consulta. El tema de la Sí. asistencia. ¿No tomo asistencia cada clase o...? No, yo asistencia yo no tomo. Después cuando volvamos a la presencialidad, bueno, ustedes los que no han cursado presencial, cuando era presencial, digamos, la asistencia la toman los BDLs, o sea, iban los BDLs, como los preceptores del secundario, digamos, y toman ellos asistencia. Entiendo, no sé qué va a pasar este año, ¿eh? Los años anteriores el tema de asistencia se sacó porque la UTN exige que para ustedes aprobar o regularizar tienen que tener cierta cantidad de asistencia. Como era todo virtual, se sacó. Cuando volvamos a la presencialidad, entiendo o creo que van a volver a la misma regla, con lo cual si no tienen presentes, la BDLía los puede dejar libres. ¿Ah? Eso no lo manejamos nosotros, lo maneja BDLía. ¿Ok? Bien, profe. Bueno. Veo las preguntas, si no cortamos. Por mí no, profe. Sí, por mí tampoco. Por mí tampoco, profe. Bueno, de poquito. En la clase que sigue es más o menos linda, la que le sigue límite es un poco horrorosa, porque ¿se acuerdan de la definición delta epsilon de límite? ¿Se acuerdan para todo para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que... ¿Se acuerdan de toda esa historia de análisis 1? Es algo parecido a lo que está acá abajo. Sí, sí. Eso es análisis 1, digamos. Bueno, nos vemos el viernes que viene, sí, el viernes que viene. El jueves que viene es feriado, o sea que usted no tiene clase el jueves. Así es. Sí, profe. Pero el viernes sí. Buen fin para todos. Igualmente, Nos vemos. profe. Igualmente. Gracias, profe. Nos vemos, profe, gracias. Adiós, chau. Profe.